Hola, chicos, ¿ahí se ve bien la presentación? ¿Me escuchan bien? Todo bien. Bien, bien. Sí, sí, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por sumarse a otra charla del curso de Industria 4.0. La idea, como hablamos el martes, hoy es seguir repasando un poco la temática que tiene que ver con los sistemas ciberfísicos. Eh, bueno, vamos a ir haciendo un breve repaso primero de lo que vimos en la clase pasada para meternos en contexto. ¿Sí? Yo quería, bueno, ya me presenté en la clase pasada, pero por las dudas les comento nuevamente, por si se suma alguien más. Eh, Soy Emiliano Crab, soy ingeniero industrial, egresado de la Universidad de Luján. Eh, bueno, y un poco lo que nos compete hoy en el curso es hablar sobre la parte del módulo 3 y módulo 4, más que nada, contarles y explicarles la experiencia de un desarrollo que se hizo acá en Argentina, es mostrar un poco cómo se aplicarían estos conceptos de realidad virtual, partiendo desde cero, ¿sí? Partiendo desde el problema, cuando no hay nada desarrollado, paso a paso, cómo es que se va. Ahí se están terminando de sumar los que faltaban. Eh, bueno, como les contaba, la idea de mostrarles un caso práctico tiene el sentido de dejarle, aunque sea una receta, la línea de pasos que siguen algunas empresas, eh, cómo se parte desde un problema hasta lograr el desarrollo de una realidad virtual, en este caso una realidad mixta, para una solución, ¿sí? Que se encontró. Eso es lo que vamos a ver en el módulo de explicar el paso a paso. Si bien la charla de hoy apunta a todo lo que son sistemas ciberfísicos, vamos a repasar algunos conceptos que tienen que ver con conexión en la nube, con IoT y particularmente algunas cosas de manufactura aditiva como es la impresión 3D. Eso es un poco lo que vamos a ver en el módulo 3. Y en el módulo 4 la idea es comentarles algunos nichos de mercado que hay hoy. Ya hablamos un poco de algunas empresas que hay en el mercado argentino que se están dedicando a esto y tratar de dejar algunos disparadores para que conozcan todos los campos de aplicación y las oportunidades que tiene este tipo de tecnologías hoy por hoy, ¿sí? Eh, Así que bueno, vamos a centrarnos en lo que es el módulo 3, el módulo 4, pero para eso vamos a hacer un breve repaso para refrescar algunos conceptos y por si por ahí se sumó alguien más, que quede lo que vimos en la parte 1 y en el módulo 2. Es un poco la idea de hoy. Así que bueno, les agradezco nuevamente el tiempo y ojalá que les sirva. Y si, por favor, si hay alguna duda, alguna consulta, alguna sugerencia, lo ponen por el chat, levantan el micrófono y me preguntan, no hay problema y lo podemos ir viendo. Bueno, eh, como para empezar a hablar de este tema, el martes lo que hicimos fue hacer un repaso y algunas definiciones básicas como para alinear un poco algunos conceptos. Hablamos de lo que significa para nosotros, ¿sí? Una experiencia virtual, donde de alguna manera lo que intentamos es recrear una situación real, ¿sí? A través del engaño, entre comillas, o la recreación de las experiencias de los sentidos, ¿sí? En ese sentido, sobre los que tratamos de trabajar principalmente es la observación, ¿sí? Tener el sentido de realidad, poder tener los grados de libertad que nos permitan movernos e interactuar con ese entorno, ¿sí? Hablamos de la importancia de poder tener un ángulo 360 grados de campo visual, poder movernos, interactuar, que dentro de eso teníamos que determinar un área, ¿sí? Generalmente en metros cuadrados de acción en los que nos movemos, nuestro espacio de seguridad, lo que llamamos realidad virtual, y a la vez qué herramientas tenemos hoy, qué herramientas son las que nos dan las tecnologías para poder interactuar con ese entorno. Por un lado, obviamente tenemos los lentes y por otro lado tenemos los joysticks, que son nuestras extremidades, nuestras manos dentro del mundo real, el cual nos permiten interactuar con distintos objetos que pueden ser o virtuales o físicos reales existentes. ¿Sí? Eso es un poco la definición de todo lo que todo lo que tiene que ver con experiencias virtuales. Entendimos también que hay mucho poder de software detrás de esto, que por un lado
estaba todo lo que tenía que ver con el software, que tiene que ver con el entorno virtual. Yo les comenté que uno de los más utilizados y más poderosos se llama Unity, que lo pueden buscar, que está en la página. Hay un montón inclusive de cursos sobre el diseño de entornos en Unity. Se usa no solo para realidad virtual, sino para cortometrajes, animaciones, películas, ¿sí? De alguna manera, este software que es muy potente nos permite darle las tres dimensiones a nuestros dibujos, darle texturas, darle sombras, darle movimiento. Eh, pero eso no es todo, digamos, esa es una de las partes. La otra parte que es muy importante y en la que tenemos que trabajar tiene que ver, como todo en la industria 4.0, con la programación, entendiendo que es una de las competencias que más se está requiriendo hoy por hoy en el mundo laboral, en el mundo tecnológico. La programación la usamos desde los procesos de automatización hasta la realidad virtual. De alguna manera, la programación lo que nos permite es traducir, es ese lenguaje intermedio que nos permite traducir lo que pasa en un entorno físico a través de sensores, a través de comandos, a través de botones, y que lo interprete nuestro sistema virtual, cualquier programa, ¿sí? En este caso Unity o cualquier software. Entonces, ese lenguaje que nos permite comunicar el entorno real con el entorno virtual se hace a través de la programación. También cada vez hay programas mejores que tienen inteligencia artificial más avanzada, que nos permiten interpretar, asociar campos, módulos que ya vienen predefinidos, entonces uno programa más rápido, hace programaciones más complejas. Eso es lo otro que tenemos que entender que está presente dentro de este mundo. Y superficialmente también tenemos un mundo que tiene que ver con una industria 3.0, que es el mundo de los sensores, del automatismo, que también lo necesitamos en esta nueva era tecnológica, pero que hoy forma parte de la base de la pirámide. Es lo que nos da las señales de nuestro mundo real. ¿Sí? Eso es un poco todo lo que quisimos charlar la clase pasada. Empezamos a ver que de lo que son las tecnologías inmersivas hay tres grandes tipos, ¿sí? Por un lado tenemos la realidad virtual. Cuando nosotros hablamos de realidad virtual, el ejemplo clásico que nos viene a la mente tiene que ver con los lentes, con el casco y con los joysticks. Eso es un mundo completamente virtual. Vamos a ponerlo acá que se veía un poco mejor. En un mundo de realidad virtual, VR, por sus siglas en inglés, nosotros entendemos que estamos completamente en ese mundo, no tenemos presencia de componentes físicos, ¿sí? Después tenemos otro tipo de tecnología que muchas veces se utiliza también, que tiene que ver con la realidad aumentada. Acá habíamos comentado un poco el ejemplo del auge que tuvo el uso de estas tecnologías en la industria de los videojuegos, como fue con Pokémon Go, que batió récord en ventas, que se basaba en este principio, que era de realidad aumentada. Acá lo que hacemos de alguna manera es usar la tecnología, ¿sí? A través de las cámaras, por ejemplo, de nuestros celulares, para superponer objetos virtuales dentro de lo que sería el reflejo de nuestro mundo real. Hay un montón de aplicaciones que se están empezando a utilizar hoy en la industria y sobre todo en la parte del mundo de las ventas y del marketing con realidad aumentada. Vimos de alguna manera lo que tiene que ver con, por ejemplo, la fuerza de ventas a través de catálogos de realidad aumentada. En el uso industrial repasamos algunas cuestiones que tienen que ver con superponer máquinas en un layout y que podamos ver las dimensiones reales y ver si esa máquina entra, para dónde abrirían unas puertas y si queda bien dentro de una línea de producción, por ejemplo. Vimos varias aplicaciones que tienen que ver con realidad aumentada. Y después tenemos una realidad mixta que de alguna manera lo que intenta es meternos en un mundo virtual. Hay varias maneras de eso, de ser las de los dos anteriores, a través de realidad aumentada o de realidad virtual. Pero nos introduce en ese mundo, pero a la vez nosotros podemos interactuar. Es decir, una realidad mixta nos permite interactuar en nuestro mundo físico, ¿sí? Y que esas interacciones que nosotros hacemos en nuestro mundo físico también se reflejen en nuestro mundo virtual. Este tipo de tecnología inmersiva es la que requiere mayor integración por parte de la programación, de los sensores y del mundo físico con el mundo virtual, porque todo el tiempo se está retroalimentando.
ejemplos de estos también hay un montón. El caso que vamos a ver hoy es el caso práctico que se desarrolló en nuestro país. Hay un montón de desarrollos, yo voy a explicar este porque es parte del que formé parte del proyecto, digamos. Pero un ejemplo de realidad mixta era todo lo que tenía que ver con el uso en la logística, donde tenemos interacciones en nuestro mundo físico todo el tiempo, estamos manejando un apilador o un autoelevador, estamos haciendo un proceso de picking y estamos usando tecnologías inmersivas para ver mejor indicadores como velocidad, como escanear el producto. Entonces ahí empezamos a combinar los dos mundos, ¿sí? En uno solo. Ese es uno de los ejemplos de realidad mixta que vimos. Y bueno, ahora vamos a ir repasando algunos otros. Pero como un repaso rápido, esos son los mundos en los que nos movemos cuando hablamos de sistemas ciberfísicos. Tratamos de entender un poco todo lo que hay detrás de este tipo de tecnologías, ¿sí? Por eso yo les hablaba del ecosistema, que es algo que está, digamos, también muy en auge hoy cuando estudiamos Industria 4.0. El ecosistema que rodea este tipo de tecnologías, que por un lado tiene que ver con todos los contenidos, con todo lo que es la estructura de contenidos, los videos 360, o sea, la importancia de recopilar la información del entorno en el que nos vamos a meter. Bueno, obviamente el software, todo el desarrollo de software que hay para eso, los mismos simuladores que ya vienen, donde hay un montón de matemática puesta adentro, ahora vamos a ver un poco eso también. Lo que tiene que ver con I+D, o sea, todo el desarrollo de dispositivos, el avance de la tecnología tan rápido, desarrollo por un lado de los dispositivos físicos, por otro lado la computadora, la capacidad de procesamiento, por ejemplo. Bueno, todo lo que tiene que ver con los usuarios, ¿no? Usuarios que alcanzan todos los tipos, desde profesionales, estudiantes, trabajadores, como veíamos en los videos de la clase pasada. Bueno, divulgación, ni hablar de este tipo de tecnologías. Lo que estamos viviendo respecto al marco legal, el intento de regulaciones. Hay mucho problema, esto, digamos, se los comento también de lo que tiene que ver con la propiedad intelectual. Hay muchas grandes empresas que quieren hacer desarrollos de este tipo de tecnologías, pero eso les significa, de alguna manera, compartir su know-how. De alguna manera tienen que transmitir el know-how a las empresas que desarrollan la simulación y hacen la programación. Entonces ahí hay también cierto choque de intereses o situaciones delicadas donde se firman contratos de confidencialidad, pero después hay que ver también cómo se ejecutan. Digamos, yo presencié en el proyecto en el que trabajé problemas por ese tipo de cosas, donde por ahí una empresa petrolera abre un montón de know-how para que se desarrolle esa simulación, ese proceso simulado, ¿no? Y que sea lo más real posible, es decir, que cuestiones de presión, de temperatura, un montón de factores que intervienen en el proceso tengan la misma reacción de lo que sería en la realidad, y todo ese know-how se lo quedan las empresas que hacen la programación. Bueno, ¿cómo hacemos para que esa empresa no lo venda a la competencia? Eso es una discusión de marco legal que se está dando hoy y es muy delicado. Y bueno, después por otro lado tenemos todo lo que tiene que ver con los dispositivos, lo que llamábamos el hardware, ¿no? que integra este mundo virtual, que es lo que nos permite conectarnos. Por un lado tenemos los lentes, los joysticks, después hay una serie de sensores que nos hacen interactuar con ese mundo, ¿sí? Y bueno, todo lo que tiene que ver con el audio, con los controles. Es un poco todo el ecosistema que rodea esta tecnología. ¿Sí? Hasta acá es un poco un repaso, pongámonos en contexto medio rápido, así vamos tratando de encontrar todos estos componentes en el caso que teníamos para trabajar hoy. Bueno, paso muy rápido esto. Entendimos que dentro de lo que es el mundo de sistemas ciberfísicos hay grandes áreas de aplicaciones. Por un lado, con lo que tiene que ver con la simulación de autoelevadores y las simulaciones de camiones, vimos que estaba muy orientado a lo que nosotros podemos decir que es el entrenamiento de las personas, ya sea trabajadores, conductores, pero está muy orientado al entrenamiento, es cómo mejorar las habilidades de una persona simulando cierto entorno. La gran ventaja que teníamos en este caso es que podemos hacer que las personas asuman riesgos en el mundo virtual, someterlas a situaciones de estrés sin
llevarlas a una situación compleja en la vida real. ¿Sí? Obviamente uno podría simular un accidente, una rotura en un simulador de camiones o un problema con una carga en un simulador de autoelevadores sin poner en riesgo a nadie. Si nosotros quisiéramos hacer eso en una simulación real, estaríamos poniendo en riesgo tanto personas como equipos. Entonces, un gran campo de aplicación tenía que ver con el entrenamiento. Algo que hasta no hace tanto era exclusivo para lo que era pilotos de aviones, ¿sí? Que era algo tan costoso que recién ahí justificaba la inversión en el desarrollo. Hoy, como los costos bajaron mucho para lo que son desarrollos, empiezan a aparecer un montón de aplicaciones en este sentido. ¿Sí? Bueno, con este ejemplo de lo que es control de fuego, empezamos a ver otro gran nicho que tiene que ver con la capacitación. ¿Sí? En este caso hablábamos de lo importante de hacer capacitaciones, por ejemplo, en temas de seguridad e higiene, donde podemos enseñarle a una persona las técnicas para el control de fuego sin que tenga que usar un matafuego o generar un incendio, que tenga que llevarlo a un lugar donde tengo que tener todo controlado para hacer esa práctica. Entonces puedo entrenar a alguien, por ejemplo, en una oficina, en un curso que esté habiendo varios módulos de seguridad e higiene, los puedo terminar con una práctica virtual. Yo les decía que además tiene otra ventaja que de vuelta lo mismo, lo puedo poner de repente podemos hablar de que una evaluación sea resolver un caso práctico. Entonces yo pongo a la persona que entrené sobre seguridad eléctrica a que haga bien un bloqueo y ver si aplica las 5 reglas de oro, y no es un multiple choice o un examen escrito, sino que trato de hacer otro tipo de evaluaciones. O sea, la potencia que tenía este tipo de herramientas para capacitación. Acá vimos una aplicación muy fuerte de lo que tenía que ver con realidad aumentada, que tenía que ver con la fuerza de ventas. Es la posibilidad de que yo pueda probar, entre comillas, mi producto sin haberlo comprado, en donde yo pensé que lo iba a usar. Entonces, la potencia de poder decir, che, tengo ganas de comprar esto. ¿Por qué lo pruebo? Me fijo cómo queda en mi casa, me fijo si hace juego con los muebles, si me gusta el color, si no lo cambio, y todo eso sin ir a la tienda y sin comprarlo y no arriesgué nada. Entonces, cuando hablamos de fuerzas de ventas con diferenciarme de la competencia, este tipo de tecnologías también nos dan muchas herramientas. Bueno, acá hablamos de también otra gran aplicación que tenía que ver cómo le puedo transmitir yo a mi cliente la experiencia o contarle lo que se hace en el trabajo cuando es inaccesible, ya sea por seguridad, por distancia. Entonces acá vimos un ejemplo práctico de cómo Greenpeace hoy en su página tiene un montón de tours, de experiencias de realidad virtual para tratar de que sus clientes, en definitiva, son la gente que aporta, que hace que sea sostenible la empresa, la ONG, cómo hace para mostrarle a sus clientes el laburo que hace y lo que realmente cuesta todo eso. Esta tecnología le permite romper esas barreras y de alguna manera intentar que el cliente se ponga en la piel de la persona, del activista que está en el lugar trabajando digamos, o velando por el cuidado del medio ambiente. Esto se puede extrapolar a un montón de casos, ¿no? En cuestiones, por ejemplo, de educación, tratar de mostrar un lugar que obviamente por distancia es inaccesible y que los chicos o los alumnos puedan ver situaciones, museos, materiales, productos que no podrían acceder de manera física y al menos que lo vean en un mundo virtual. Por ejemplo, van a ver que hay un montón de proyectos que tienen que ver con el sistema solar, con museos muy importantes a nivel mundial. Entonces, en educación se está empezando a hablar de esto también, para aprender geografía. Bueno, este es otro gran campo de aplicación que tenemos. Bueno, vimos el caso de los Google Glass, ya apuntando a una empresa líder a nivel mundial que está tratando de meterse en lo que son tecnologías mixtas. Es una tecnología inmersiva mixta donde permite dar soporte, consultar manuales, información en línea, grabar. ¿Sí? Vimos un montón de aplicaciones dentro del mismo video de Google Glass. Hoy les voy a dejar el link para que entren a la página oficial y vean que hay un montón de casos de éxito donde se está empezando a aplicar esto, desde clínicas en Estados Unidos hasta empresas productoras. Bueno, vimos otro de los grandes actores que tiene que ver con el mundo de la logística. De vuelta, acá ya estamos hablando de una tecnología mixta, tenemos sensores que actúan en la vida real
y nos dan señales a nuestro mundo virtual que lo tenemos superpuesto. Ese es uno de los campos que está más desarrollado hoy gracias a Amazon y otras grandes empresas, tiene que ver con la logística. Y bueno, para hoy que está tan de moda también vimos un ejemplo de cómo estamos empezando a traccionar y evolucionar un poco lo que tiene que ver con el home office. Empresas grandes como Oculus, que está patrocinada por Facebook. Estamos hablando de grandes actores, ¿no? De Google, de Facebook. Ellos están promocionando un sistema de trabajo que se llama Infinite Office, donde de alguna manera uno puede trabajar con los lentes de realidad virtual y esos mismos lentes reemplazarían, entre comillas, la compu, ¿sí? Porque uno tiene conectividad, puede elegir el tamaño de la pantalla que quiere, puede participar de reuniones en ese entorno virtual, puede conectarlo por Bluetooth con el celu, que las notificaciones nos aparezcan, podemos trabajar un montón desde ese entorno, ¿sí? Entonces también vemos cómo este tipo de tecnologías se pone a la discusión de lo que tiene que ver con el trabajo remoto. ¿Sí? Otra gran aplicación que podemos encontrar en estas tecnologías. Y bueno, finalmente vimos un resumen, ¿sí? De una empresa muy líder a nivel mundial, ¿sí? Que después les deja el link, están en YouTube estos videos, de distintas aplicaciones bien industriales, como hemos visto la layout, de usar una realidad mixta para que me marque o me ayude en el montaje de una pieza, para capacitaciones y demás. Habiendo hecho ese repaso medio rápido, hoy vamos a destinar una parte de la charla para contarles este caso. Yo los quiero poner un poco en contexto y la idea de hoy es que se lleven eh, la idea de que no es imposible hacer algo de esto en el país, que uno lo ve y por ahí le parece muy lejos, pero paso a paso y con un equipo multidisciplinario se pueden lograr grandes resultados a nivel de implementación de tecnologías 4.0. Este es un proyecto en el que trabajé hace casi 4 años que vengo trabajando en esto. Y la idea era desarrollar un simulador como los que fuimos viendo, que tienen que ver con el entrenamiento de situaciones complejas, así como está el piloto del avión, hay operadores que manejan, ¿sí? los pozos petroleros. Sobre todo hay un gran mercado en el sur de nuestro país donde hay un montón de pozos activos, Cerro Dragón, Comodoro Rivadavia, Neuquén, Vaca Muerta, hoy, y toda esa gente, todo ese mercado que trabaja ahí, debe entrenarse constantemente en nuevas tecnologías, en cualquier lado donde se generan nuevas maniobras o digamos, la legislación cambia y hay que entrenar a las personas en esas nuevas prácticas. Eh, Agustín, ahí viste un simulador. Bueno, yo ahora les voy a mostrar algunos videos y algunas fotos de lo que construimos. Entonces, la idea de esto es, ¿cómo hago yo para entrenar a una persona en una operación segura sin arriesgar, por un lado, la vida de todos los que están ahí? En un pozo hay un montón de personas interactuando, y por otro lado son equipos que son muy, muy costosos. O sea, un pozo eh, petrolero es muy costoso, pero más costoso que eso es tenerlo un día parado. O sea, si hacemos una mala operación y el pozo queda anulado, queda bloqueado, o hay que hacer un cierre de emergencia, reactivarlo lleva tiempo y hablar de tener 2 o 3 días el pozo parado es muchísimo dinero. Entonces, bueno, a raíz de todo eso se genera este proyecto y se fue trabajando y la idea es tratar de mostrarles el paso a paso para que entiendan, en el caso de que tengan una necesidad o que vean oportunidades, porque realmente hay un montón de oportunidades, es cuestión de por ahí ir detectándolas y trabajando para llegar al resultado. Así que bueno, esa es un poco la idea de hoy, de trabajar particularmente este caso práctico. Les quiero mostrar primero qué es el pozo petrolero. Ustedes imagínense que están a 200 kilómetros, 100 en algunos casos, en el mejor de los casos 60 kilómetros de cualquier ciudad, de cualquier pueblo. Entonces se montan literalmente ciudades en el medio de la nada, construidas de contenedores, en donde se realiza ese pozo, esa perforación para extraer petróleo. ¿Sí? Esta es una foto real de un pozo que hay en Comodoro Rivadavia, y así sería como se ve. ¿Sí?
En esa cabina blanca, ¿sí?, es donde están todos los controles que permiten operar el pozo. ¿Cuáles son los controles? Bueno, hay un montón de motores, un montón de bombas que van por un lado perforando las capas de tierra y a la vez las bombas lo que van haciendo es manteniendo la presión, el diferencial de presión en la pared del pozo y van extrayendo de todo, desde piedra, muchas veces se inyecta agua para sacar las piedras, hasta que empieza a surgir, digamos, el crudo, sería en esta etapa. En el medio hay un montón de personas que están trabajando en el mantenimiento, se van colocando tubos, son miles de metros bajo la tierra, entonces hay que ir colocando tubos para generar esa camisa que permite después extraer el crudo. Básicamente para ponerse en contexto de cómo es la operación, ¿sí? Hay grandes nichos y personas que se entrenan en 3 mundos distintos. Por un lado, la perforación, en la primera parte, que es cuando tenemos que abrir el pozo, la operación, ¿sí?, que es cuando estamos haciendo la extracción del crudo, y después todo lo que tiene que ver con el mundo del mantenimiento del pozo, del mantenimiento de los equipos, ¿sí? Son 3 grandes niveles de entrenamiento con 3 tipos de personas entrenadas muy diferentes. Acá les quiero mostrar un video para que entiendan un poco cómo es este mercado, cómo es este mundo, es decir, cómo funciona, cómo opera en el día a día un pozo y cuáles son los problemas que tiene este tipo de industria. Por ahí hay un montón de problemas que ustedes lo pueden ver similares a sus industrias y a partir de ahí empezar a darse cuenta posibles aplicaciones que podría tener esta tecnología. Entonces yo, si me permiten, les voy a mostrar este video, que me lo había dejado preparado acá. A ver si logro que se escuche con el audio. Esta es la página oficial de la empresa que trabajó en el proyecto. Ahora les voy a contar un poquito más cuando termine el video. Y bueno, me van a comentar cualquier cosa que les parece. Romy, vos avísame ahí si se escucha bien, si no vuelvo a cambiar el micrófono. Industria petrolera. Una operación no puede ser productiva si no es segura. No se puede ser seguro ni productivo si el personal no está entrenado. No se puede entrenar a una persona si no practica las operaciones. No se puede mejorar o mantener el nivel sin un esfuerzo continuo en el entrenamiento de las personas. Utilizamos gran parte de nuestro presupuesto para reparar errores de operación y, lo que es más grave aún, actuamos sobre los accidentes una vez ocurridos. Estamos convencidos que es necesario un cambio. Debemos invertir el proceso para tener operaciones más seguras y más productivas. Nunca alcanzará nuestro presupuesto si vamos atrás del problema. Para aportar una solución, hemos desarrollado la metodología Global Training Technology, entrenamiento utilizando las últimas técnicas didácticas y tecnológicas aplicadas dentro de un ambiente de realidad virtual, similar a las técnicas de entrenamiento de pilotos de combate. Enseñamos a leer el pozo, simulamos eventos críticos, desarrollamos el criterio del operador, profesionalizamos las funciones, nos adelantamos al problema. Entrenamos a la gente, prevenimos los eventos y, sobre todo, cuidamos a las personas. Global Training Technology. ¿Escuchó bien ahí, Romy? Sí, ¿no? Sí, se escuchó. Bueno, ahí me decía que tenía problemas de conexión, pero mejor si se pudo escuchar. Después van a tener el link a la página y van a ver que hay un montón de cosas muy importantes que menciona, como cuánto de dinero se gasta por los errores en operación, por problemas, o trabajar una vez que ya ocurrieron los accidentes. Pero bueno, un poco lo que están discutiendo es cómo podemos hacer para trabajar para evitarlos y mejorar un poco ese impacto en las capacitaciones. Yo les cuento un poquito brevemente cómo es el tema de esta empresa. GCR es una empresa que se dedica a hacer todo lo que tiene que ver con realidad virtual y con simulación. Hay empresas petroleras muy grandes como Pan American Energy, como YPF, como DLS, que son los que tienen las concesiones de los pozos en el sur. Ellos empezaron a levantar este tema porque veían que era realmente muy grande el costo de todas las fallas que tenían. Y a partir de eso surge un proyecto para desarrollar un simulador
que de alguna manera permita entrenar a la gente. A ver, no es nada novedoso y si ustedes me preguntan, yo les podría decir que hay un montón de simuladores en el mercado a nivel mundial, pero la particularidad que tenía nuestro país era que la mayoría de los equipos, ¿sí? Eran antiguos. Entonces, de repente teníamos equipos de la tecnología de los 90 y simuladores a nivel mundial que funcionan muy bien, pero que te entrenan para equipos que son del 2018-2020. Entonces, mandar a una persona en Argentina a capacitarse en ese simulador o comprar un simulador era muy costoso y además estaba entrenando a todas las personas en un entorno que no es el que ven después en su puesto de trabajo. Entonces, ese era el principio. A partir de eso surge la idea de generar un simulador que represente las condiciones de las que tienen los trabajadores después en su lugar de trabajo. Y es por eso que esta empresa GCR nos contacta a nosotros para ayudarlos en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de ese simulador. Y acá empiezan algunos conceptos que les quiero mencionar. Cualquier realidad virtual o realidad mixta tiene varios componentes. En este proyecto nosotros trabajamos en dos. El primero tiene que ver con la parte de la programación, es decir, cómo hacíamos para representar un montón de variables que suceden en campo y que de alguna manera yo las tengo que llevar al mundo virtual. Es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué sensores, qué tipo de tecnologías podemos usar para hacer esa conexión entre el mundo real y el mundo virtual? Y el segundo punto, que es muy importante, es cómo darle realismo a nuestro entorno. Es decir, cómo yo puedo lograr que la persona sienta de la manera lo más parecido posible ese entorno de capacitación a lo que él vería en el campo. Y a través de eso se trabajaron en desarrollar un montón de artilugios para representar lo que sería la realidad del campo. Eso es un poco lo que yo les quiero mostrar hoy para ver que hay un montón de tecnologías hoy muy accesibles que nos permiten esto. Con formación, con capacitación y en un equipo interdisciplinario se puede lograr eso. Nosotros trabajamos en esa primera ventana, en lo que son las señales físicas y lo que son, de alguna manera, el entorno real, el entorno físico. Nosotros éramos los responsables del equipo físico. Después había 3 equipos más, por eso les quiero decir que hay un montón de etapas. Otro equipo trabajó en todo lo que tiene que ver con la programación. Nos daba el soporte a nosotros para programar, para hacer esa comunicación entre todo lo físico que estábamos haciendo nosotros y todo lo virtual. Hay un equipo específico de programadores trabajando para hacer esa interacción. Otro de los equipos que participó en este desarrollo era un grupo de matemáticos y de ingenieros de fluidos, ¿no? Muy formados. Entonces, ¿cuál era el objetivo de ellos? De alguna manera, básicamente, tenían que encontrar y trabajar sobre todas las ecuaciones de lo que pasa en la realidad física para tratar de predecir evoluciones. Es decir, ¿qué pasaría si yo pincho un caño? ¿Qué pasaría si de repente estoy perforando y encuentro una burbuja de gas? ¿Qué pasaría si el crudo sale con esta densidad o si acelero tanto la bomba? Bueno, todo eso se traduce en un montón de ecuaciones matemáticas, que son ecuaciones de Bernoulli, de fluidos, un montón de cosas, Reynolds. Bueno, hay un grupo específico de matemáticos que lo que hizo fue tratar de simular todo lo que después uno ve que pasa en ese simulador. Son ecuaciones matemáticas, ahí tiene una lógica, tiene un sentido. Entonces hay un equipo que trabajó muy fuerte en eso. Y el último componente del equipo es el que trabajó para dar la realidad virtual. O sea, básicamente es una empresa que se dedica a hacer videojuegos que hizo un video 360 de lo que sería un pozo de perforación petrolero, puso las personas simuladas, puso los movimientos, el realismo, las sombras, las luces, trabajó sobre todo eso. Entonces, era un equipo súper completo y muy interdisciplinario que trabajó en este proyecto que llevó más o menos 2 años el primer simulador. Así que bueno, todo eso es lo que hay detrás de cualquier tecnología inmersiva de verdad que se quiera lograr. Así que bueno, les voy a mostrar un poco algunas cosas, ¿no? El desafío que había que lograr era simular, meter un simulador de realidad virtual de una cabina como esta. Esta es una foto del pozo en Comodoro, ¿sí? Ustedes fíjense en que hay un montón de comandos, inclusive hay joysticks que tiene el operador con los que regula el freno de un malacate que baja.
pero eso sería, hay manómetros que hay que ver. Esa sería la situación de trabajo diaria de la persona que está en el pozo. Uno un poco más viejo, que es más similar a lo que hay en nuestro país, es ese que está ahí, es una tecnología más antigua. ¿Sí? Hay algo muy particular de este rubro, que es como una palanca gigante que ustedes ven que sale en diagonal con unas cadenas. Eso es un freno, ¿sí? Tiene un brazo que es un freno donde la persona va regulando, ¿sí?, la velocidad con la que se perfora. Y hay un montón de indicadores ahí en la pantalla. Ese tipo de simuladores son en la mayoría de los pozos que hay en nuestro país. Hoy se están también haciendo un recambio tecnológico, ¿no? Pero estamos hablando de que hace 5 años estaba lleno de este tipo de equipos. Este es un dispositivo que se usa para hacer un cierre de emergencia. Es decir, todas las válvulas que están ahí en ese cuadro rojo son válvulas que se abren o se cierran en emergencia. Entonces, ¿cómo hacemos para entrenar a una persona que solo tiene que usar eso en emergencia? Nada, lee un libro, digamos, pero no lo podemos llevar a una situación real sin recurrir a este tipo de tecnologías. Y bueno, este es justo el malacate que yo les comentaba, que se frena, ¿sí? Es el que tiene todo el peso de la torre en la parte superior. Esto es la realidad, lo que pasa hoy por hoy cuando ustedes van a un pozo en el sur. Y este es el tablero de operación, el blanco ese que salió ahí a lo último, es el tablero que usa el operario para, no sé, levantar la presión, regular la aceleración, bueno, tiene varios comandos. Tecnología de los 90, eso es lo que teníamos en el país. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que hicimos? Lo primero que hay que hacer es tratar de modelar, de ir, relevar, recopilar información y la primera barrera que tenemos que romper es tratar de alguna manera, todo lo que hay físico, llevarlo a un modelado. Hay un montón de programas muy completos para eso. Está, bueno, obviamente AutoCAD, está SolidWorks, está Solid Edge. Cada uno tiene sus ventajas, sus desventajas. Permiten hacer despiece, permiten hacer ensayos, simulaciones, verificaciones estructurales. Bueno, tienen un montón de ventajas y desventajas. En este caso se trabajó sobre una plataforma de Solid Edge para el relevamiento que se hizo en el sur, traducirlo a un modelado virtual. Entonces, si ustedes ven ahí, ya se ve ese cuadro rojo de emergencia, el gris al costado y cómo sería el primer simulador en el que se trabajó. Entonces, yo quiero mostrarles un poco cómo son los pasos para que vayamos entendiendo cómo llegar al resultado. Si yo tengo que recrear esto, voy al campo, lo miro, saco fotos, me fijo cómo es y hago el modelado. En el modelado, inclusive, puedo agregar cosas que le den más realismo, correcciones que haya visto en el equipo defectuoso, viejo, puedo variar cosas, pero sí tengo que partir de un modelado. Si yo trabajo con este software, puedo obtener un despiece, puedo descubrir qué espesores, qué material usar, y después simplemente lo mando a fabricar. Nosotros hicimos este equipo que está a la derecha, que es la recreación del original. ¿Sí? Así quedó la recreación que hicimos nosotros para el simulador. Y con el otro equipo hicimos lo mismo. ¿Sí? Partimos de este real, se fue al campo, se hizo un relevamiento, se tomaron las medidas, se hizo un video, se obtuvo el modelado, y del modelado pasamos a la recreación de ese componente. Entonces ahí empezaban a surgir un montón de inquietudes. Es decir, por ejemplo, estos equipos que trabajan en un entorno que es antiexplosivo, tienen todas señales que son del tipo neumática. Entonces, una de las barreras que ustedes se pueden encontrar es, ¿cómo hago yo para recrear un montón de variables, un montón de señales que son neumáticas y meterlas en un entorno virtual? Entonces hay un montón de desafíos que uno tiene que ir rompiendo para llegar al resultado que a veces se refleja en un lente de realidad virtual. Bueno, nosotros lo que hicimos fue, ahí les voy a mostrar alguna solución, les muestro un modelado, esto para que, perdón que voy mezclando un poco los temas, pero esto que ven es el modelado de la versión 2. O sea, nosotros a lo largo de estos 4 años hicimos 3 simuladores. El que les mostré recién fue la primera versión, esto fue la segunda. La primera tenía 4 teles, la segunda tenía 8. Tiene 2 teles a 45 grados que salen por arriba y 6 en el lateral. Se cambió la disposición de los tableros para representar otro modelo que se puede encontrar en el sur de pozo real, digamos, de
de centro de operación. Entonces, pero siempre la base es la misma, partimos de modelarlo, partimos de tratar de hacer un despiece, de entender cómo sería eso, de poder verlo en la compu, corregirlo ahí, si hay que hacer alguna modificación, si tenemos que correr algo, lo hacemos sin cortar ninguna chapa, sin plegar nada, lo hacemos ahí, desde la compu siempre. ¿Sí? Esta es otra vista de cómo era el modelado. Tenemos una matriz, podemos sacar ángulos, medidas, podemos entender dónde pondríamos el equipo de audio. Esa era la idea de hacer el modelado de todo esto. Una vez que terminamos el modelado, lo pasamos a otro equipo. Le decimos, che, denle en realismo, ¿cómo quedaría con el juego dentro? ¿Cómo quedaría con las pantallas completas? ¿Cómo quedaría con una persona operando? Y ahí es donde obtenemos esta otra imagen, que es lo que le da realismo a lo que nosotros tenemos hoy por hoy solo en nuestra cabeza. O sea, tenemos algo en la cabeza, ¿cómo quedaría? ¿Cómo se vería? Y eso es lo que le da realismo con otro tipo de programas, como el que le hablaba yo de Unity, con Rhinos, por ejemplo. Hay otro tipo de programas que nos permiten darle realismo a lo que nosotros modelamos. Photoshop, hay un montón de programas. Bien, entonces, si bien no tiene que ver mucho con esto, pero quiero que les quede el concepto. Yo les hablaba hoy de las señales neumáticas y cómo las podíamos meter en un entorno virtual. Entonces, lo primero que dijimos son válvulas que en el mercado valen fortuna, son válvulas muy costosas que las venden afuera y que son súper robustas y no tienen ningún sentido para hacer un simulador. Entonces, se discutieron, se hicieron varias pruebas, varias cosas, y finalmente la solución que se encontró fue recrear las válvulas a través de impresión 3D. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos el modelado pieza por pieza de todos los componentes del tablero, se imprimieron en 3D y después se simularon. ¿Cómo terminaba esta válvula que veíamos hoy, que después la vamos a ver más adelante, en una carcasa gigante, que era una válvula neumática? Terminó siendo una carcasa gigante impresa en 3D, hueca, adentro, con una válvula, o sea, con una llave selectora, marca Elivet 01, o sea, normal abierto, normal cerrado, o sea, cualquiera de las dos. Y dentro de semejante carcasa había una llave eléctrica con una palanca. Entonces el operador la accionaba pensando que era igual que la neumática, pero simplemente tenía una señal eléctrica que nosotros la introducíamos dentro del PLC. Vamos a ver más adelante cómo. Pero el desafío muchas veces está en eso, en tratar de encontrar cómo hacer para recrear esas señales. En este caso, teníamos que simular un acelerador, de vuelta, un acelerador súper complejo que tenía... era muy viejo, que tenía como un reóstato, ¿sí? Nosotros lo reemplazamos a eso por un potenciómetro, y toda esa carcasa y esa seguridad se la vemos a través de la sensación, a través de la impresión 3D. Entonces nosotros obteníamos la pieza y después hacíamos un montón de tratamientos de post-impresión, hacíamos un lijado, imprimíamos esa pieza como si fuese un vehículo, ¿sí? Con un barniz, con una impresión, y después la pintábamos. Entonces, la pieza cruda es esa verde y puesta dentro del simulador es la misma, pero la gris que uno ve, ¿no? Entonces, que es una pieza lisa y se usa como un acelerador igual al que está físico, ¿sí? Pero cambiamos toda la tecnología que hay dentro. Y eso se hizo para todos los componentes de este equipo. Entonces, bueno, ¿cómo se hacía todo esto en todos los equipos? Se imprimieron un montón de piezas y se le hizo el tratamiento de post-impresión a todas, ¿sí? Ahí las ven que están todas pintadas de grises. Se le da un primer primero para tratar de disminuir el efecto de capas que tiene la impresión 3D, que después lo vamos a ver más adelante en otro curso, lo van a dar otros docentes. Y después lo pintábamos. Entonces de esa manera obteníamos una pieza igual a la real, mucho más liviana, mucho más económica, y que adentro le podíamos poner una señal eléctrica. Que eso vaya al mundo virtual. Esa era la idea. Tenemos el aparato y nos manda una señal, ¿sí? Nos manda 24 volt, 10 volt, 5 volt, lo que sea, nos daba una señal. ¿Y cómo hacíamos para traducir eso? Bueno, lo vieron en la charla con Laura hace un par de semanas. Ella les hablaba de el Internet de las cosas, ¿no? Lo que es IoT y cómo está explotando todo este tema a través de que caen un montón los precios de un montón de componentes electrónicos. Arduino hoy nos permite
romper un montón de barreras que, si bien no está pensado para aplicaciones industriales, tiene mucho potencial. Entonces, en este proyecto se usó Arduino. Si bien es un proyecto que es industrial y que está en Comodoro Rivadavia, en el medio de la nada, instalado, nosotros usamos esta tecnología porque es fácilmente reemplazable, porque está disponible, porque es muy económica y porque está al alcance de todos. Y tratamos de trabajar en darle robustez a nuestra instalación. Entonces, estos tres componentes que yo les voy a mostrar son componentes que se pueden conseguir muy económicos en Argentina. El de la izquierda es una placa Arduino Mega, seguro muchos la conocen. Tiene casi las mismas prestaciones que un PLC, sin un montón de protecciones eléctricas y de seguridades, pero tiene las mismas prestaciones. A la derecha van a ver un motor con un driver, es un servomotor chiquitito del tamaño de una moneda, el doble de una moneda de un peso, por ejemplo. Y nosotros utilizamos ese motor para reemplazar todos los manómetros. Entonces, de vuelta, ¿cómo hacíamos para reemplazar un manómetro que mide presión? Y que por ahí es un manómetro que trabaja con 100 bar o 40 bar. Entonces lo representamos a través de lograr un cuerpo impreso en 3D y un motor de Arduino, ¿sí? ¿Y cómo hacíamos para activar señales que por ahí son mucho más robustas, o señales de 220, o otro tipo de luces, otro tipo de indicadores, vibraciones, sonidos? Y eso lo hacíamos a través del uso de relés. Y es la tercera foto. Entonces teníamos placas con 16 canales, con 12, con 4, y usábamos relés que nos permitían desde el PLC activar y desactivar cosas más grandes. Entonces, de vuelta a lo mismo, nuestro rol en este caso, y lo que yo le quiero transmitir es, por ahí parece una barrera muy grande, pero paso a paso, identificando, haciendo el modelado, tratando de entender cuáles son las variables que queremos llevar al mundo virtual, se fue trabajando en esto. ¿Cómo hicimos esa migración y cómo le dimos robustez a todos estos componentes electrónicos? Bueno, ese es el diseño de un circuito integrado que se hizo, ¿sí? Lo que están viendo se dibujó en la computadora, se trató de acomodar, ¿sí? Espacialmente la placa Arduino Mega, los drivers. Fíjense en que, por ejemplo, esa placa tiene 5 motores, tiene 5 drivers. Se colocaron borneras industriales, que son las verdes, se colocaron resistencias de seguridad, que son las que ven soldadas abajo. Bueno, se hizo mucho trabajo en la parte electrónica y se partió de vuelta dibujándolo a una compu. Se contacta a cualquier proveedor que hay acá nacional y se manda a hacer ese circuito impreso. Entonces, bueno, ¿cómo queda? ¿Cómo obtenemos hoy una plaqueta? No hace falta tener un gran PLC, Siemens, Festo, súper costoso, sino que nosotros lo que hicimos fue producir la plaqueta. Esa que están viendo ahí es una foto real. Es la plaqueta que se conecta a la compu. Entonces, eso es el corazón del sistema. Todas las señales variables físicas que nosotros tenemos en campo, las recolecta esta plaqueta, y esta plaqueta, a través de un puerto USB o un puerto serie, la sube a una compu. Y después, a través de los programadores, de esa compu se va al motor virtual, ¿sí? Que es el Unity, en este caso. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos fue diseñar esa plaqueta que le daba robustez, que le daba seguridad, le daba... seguridad, me refiero a todas las conexiones, eran conexiones por bornera, con cables soldados, y nos permitía que el sistema sea mucho más confiable. ¿Cómo quedaba esto? Es decir, bueno, buenísima la plaqueta, ¿cómo queda dentro del simulador? Nosotros armábamos un tablero, entonces ahí van a ver que hay una fuente, que hay borneras, donde llegan todos los cables con todas las señales. Se instala esa plaqueta con conexiones, se coloca una protección de acrílico y ese es el tablero eléctrico que queda dentro del equipo. ¿Sí? Eso sería el funcionamiento, es el corazón del equipo que se desarrolló. Bien llevado a un caso práctico en el que se trabajó. Bien, segundo desafío. Hoy tenemos todo el proceso de cómo recopilar las señales y demás. ¿Cómo le damos realismo a lo que hay hoy en Comodoro Rivadavia, cualquier pozo? Una construcción tradicional de chapa, una carcasa, armar un equipo que nos permita obtener esa famosa realidad mixta, que pueda el operador ponerse en el mundo virtual, pero operar desde la parte física. Se construyeron tableros con chapa, que se hicieron procesos de pintura, también con primer y con pintura. Se montaron las teles, se calibraron todos los equipos, ¿sí? Parte de fotos del proceso de fabricación.
bueno, desprolijidad, cables, pruebas que se fueron haciendo, y eso fue todo parte del proceso de construcción de la parte física, de los componentes que iban a simular o representar lo que era el pozo que uno puede ver en campo. Y ahí ven algunas fotos de cómo son los componentes, ¿sí? Si recuerdan la primera foto que yo les mostré de los componentes, van a ver que son iguales, porque tomamos las medidas para modelarlo, pero todas las piezas que están ahí en gris, ¿sí? Son dos piezas impresas en 3D, una gran carcasa y unas palancas más chiquititas, ¿sí? Y después el resto de la palanca que ven ustedes es una varilla de acero inoxidable, y en la punta tienen una esfera de madera pintada, que le da el peso justo, muy similar a lo que hay en la realidad, y que permite que uno sienta que es una palanca muy similar a la que puede encontrar en campo. Y también se ven ahí en la foto imágenes de los manómetros, esos manómetros que yo les contaba hoy, que tienen el mismo diámetro y la misma aguja que uno puede ver en campo, pero son de plástico, están impresos en 3D y detrás tienen un motor que las mueve, ¿sí? Entonces uno regula la velocidad, regula el movimiento y trata de representar esa misma variación del manómetro. Todo eso fue haciéndose pieza por pieza, un trabajo de 2 años para desarrollar el equipo. Bueno, y el resultado es cómo quedó el simulador instalado. Les estoy mostrando el simulador 2 directamente. Esta es la versión 2 y 3, que son iguales. Quedaría así, con todos los equipos distribuidos en esta especie de U, con 8 televisores de 42 pulgadas que le permitían al operario representar como ventanas de lo que es el equipo real, ¿sí? Y ese tablero rojo que está a la derecha es la versión más moderna del que vimos hoy al principio del cierre de emergencia, ¿sí? Pero bueno, la idea era lograr este mismo sentido de estar en campo. Sí, bueno, ahí vemos cómo quedó ese famoso freno que ven ahí con una cadena. También, ¿cuál fue la idea? Llevarlo al mundo virtual. Y para eso tuvimos que colocarle un pistón, un amortiguador como el que están en los baúles de los autos, con un resorte. Entonces uno podía hacer la presión y volvía y vencer una fuerza, y el resorte se calculó para que sea igual que lo que hay en la realidad. Y tenía un eje, y los ángulos que giraba ese eje eran captados por un potenciómetro, y ese potenciómetro los metía en el mundo virtual. Y ahí podíamos interpretar cuánto era que estaba moviendo esa persona el freno. Entonces, trabajando un poco en todo eso, uno logra representar esas situaciones. ¿Sí? Esto para que me crean que lo hicimos nosotros. Esto fue cuando lo instalamos en Neuquén. Terminamos el equipo y nos sacamos la foto porque dijimos, si algún día lo contamos, nos tienen que creer que éramos nosotros. Y no nos iban a creer. Y acá les muestro algunas fotos de la primera versión, que es lo que vimos al principio. Se montó sobre un contenedor con ruedas. Entonces, de esta manera se podía ir capacitando en los distintos pozos en Comodoro Rivadavia. Esto está en el IAPG, no, en una empresa petrolera en Comodoro, está funcionando. Y por dentro, yo algo les comenté en la clase pasada, la primera versión se planteó de esta forma y tenía solamente 4 televisores. Uno en el techo y 3. En la segunda y la tercera versión se pasaron a 8 televisores, porque la idea era darle cada vez una sensación más real al operador. Y cómo terminó hoy el simulador 3 trabajando, que lo vamos a ver en un entorno de realidad virtual. Además de todos los monitores, además de todo, hoy el usuario, el que se capacita, tiene un lente de realidad virtual para maximizar esa experiencia. Y las teles las usa también el instructor para poder ver qué es lo que está viendo el alumno. Y de esa manera tratar de darle correcciones o recomendaciones, ¿sí? Entonces, así es como está funcionando hoy. ¿Sí? Y lo último que se desarrolló, nosotros trabajamos muy poquito porque físico no tiene nada, solamente el sillón, es en la primera foto de todas que les mostré que el operario estaba sentado con unos joysticks. En los equipos más nuevos se desarrolló eso, que es una pantalla táctil con un joystick que simula ya equipos más nuevos, tratando de empezar de a poquito a competir con simuladores que hay afuera, digamos, están preparados para los equipos más nuevos. Pero en este caso, el nicho de mercado pasó por no desarrollar algo que no exista.
existía, pero lo que no existía era alguien que haya desarrollado algo para la tecnología que teníamos nosotros en el país, que era obsoleta, pero había un montón en el mercado y había una gran necesidad de capacitación y entrenamiento que no estaba siendo cubierta. En este caso, ese fue el nicho que se encontró. Nosotros estuvimos 2 años desarrollando el primer simulador que vieron en la foto, y los otros 2 años, en un año cada uno construimos un simulador. En el tercer año construimos el 2 y en el cuarto construimos el 3. Hay 2 en Comodoro Rivadavia y uno en Neuquén, en Vaca Muerta. Pero bueno, fueron mucho más rápidos porque no hubo que hacer todo este desarrollo de ingeniería de las piezas y demás. Teníamos los modelados, teníamos todo. Fue más un proceso de construcción y adaptación. Así que bueno, quería terminar mostrándoles 2 videitos. Uno es un poco el relato de la persona de GCR que llevó a cabo este proyecto, y la otra es más de la operación del equipo, con esto para cerrar el módulo 3 y tratar de alguna manera de transmitirles, de bajar a la tierra un equipo mixto desarrollado, que por ahí parece imposible o no sabe uno bien por dónde empezar, y paso a paso, encontrando cada variable, viendo qué es lo que quiero medir, qué es lo que quiero recrear, se va desmenuzando todo eso y se pueden hacer este tipo de desarrollos. Así que si me permiten, les muestro este video. Vos decime, Romy, si se escucha bien. Es un poco, era cuál fue la idea, cuál fue el concepto, y si prestaron atención al principio, van a ver que mostraban accidentes reales. Había un montón de videos de cámaras de seguridad donde veían accidentes de que se derrumbaba la torre hasta alguna explosión, y contar un poco la experiencia de cómo se pensó el desarrollo, y más que nada, que lo mejor que tiene el video es que se muestran de cerca las partes del simulador y uno podía apreciar las palancas, los manómetros y todas las cosas que se fueron haciendo, identificando tablero por tablero. Esa fue la primera versión que se hizo móvil. La 2 y la 3 ya se hicieron físicas. Y lo último que se hizo es aumentar la interacción en el mundo virtual, darle más realismo todavía, que es el último video que les quería compartir hoy, que tiene que ver con el día que se estaba haciendo la puesta en marcha del equipo. Esta persona es uno de los directores de una empresa petrolera en el sur, que lo estaba probando y estaban tratando de entender cómo funcionaba el joystick y demás, pero para que lo vean en vivo, cómo se mueven las cámaras, presten atención a eso, a la tele. Lo vemos medio rápido, yo lo voy adelantando porque por ahí es medio largo, es más un video propio que no es publicitario, pero está muy bueno igual como para que entiendas cómo funciona. ¿Por qué está así? Bueno, básicamente esa es la operación. Lo que quería que vean un poco era cómo es la sensación, ¿no? de moverse dentro de ese lente, y cómo uno va cambiando lo que ve y se va moviendo a la par toda la imagen. En las teles se recrea eso. Si prestan atención, hay un instructor que está mirando en una computadora. Ese instructor es el que le puede poner los ejercicios, de repente destrabar un bloqueo, hacer que algo ocurra y ver cómo reacciona el alumno. Y además esa persona tiene 2 joysticks ahora en esta versión, porque al incorporar el lente uno por ahí pierde cierta proporción de las manos dentro del mundo virtual donde están. Entonces cuando uno tiene el joystick, si vos te movés, ves como una manito virtual y podés interactuar con algunas señales. Y las señales pueden ser físicas o pueden ser virtuales. Entonces esa es un poco digamos, el final de este proyecto, sobre lo que se trabajó. Y tiene algo más que me gustaría comentarles del proyecto, que es la posibilidad de llevar inclusive
esto a otros mercados, se está exportando esto, y en ferias y en exposiciones uno se va en una valija con el lente, con los 2 joysticks y con un video del equipo. Entonces, en cualquier exposición, en cualquier aula de capacitación, uno pone los lentes, pone los joysticks y está adentro. Me parece que esa es un poco la potencia que tienen este tipo de herramientas y es a lo que apunta. Después el desarrollo físico está bárbaro, le da realismo y nos permite meternos un paso más. Pero ya estas herramientas son muy poderosas de por sí. Entonces, un poco la idea de hoy era cerrar mostrándoles un caso de cómo se puede lograr con ejemplos concretos, paso a paso, y darles una idea de que en el país hay un montón de empresas que los pueden ayudar a hacer cosas como estas. Yo les comentaba hoy, GCR, Delta 3, Media Lab, son todas empresas argentinas que se dedican a esto, y de hecho creo que Delta 3 hace poquito terminó un simulador muy grande para Siderca, todo lo que es la operación y manipulación de tubos sin costura con el manejo de lo que sería puentes grúas. Entonces hay un montón de cosas que se están empezando a hacer en el mercado que me parece que están muy buenas y quería comentarles. Así que bueno, eso es parte del proyecto. No sé si hay alguna duda en particular con esto, si no paso a algunas cosas que tienen que ver con las oportunidades y los mercados que hay para esto, y al final hacemos un ratito de un cierre. Pero bueno, en líneas generales, viendo este campo de aplicación, viendo cómo se maneja el mercado, algo que es muy interesante para pensar también es que en este contexto, todo lo que tiene que ver con los servicios tecnológicos en Industria 4.0 son muy fáciles de llevar afuera. Entonces uno rompe un montón de barreras que tienen que ver, por ejemplo, con la exportación, con la posibilidad de dar servicios a otro lado, porque de alguna manera lo que se vende es el conocimiento. Entonces, todos los entornos de realidad virtual, de tecnologías en la nube, de IoT, de aplicaciones que nos permiten interconectarnos, comunicarnos, son cosas que muy fácilmente se pueden transformar en grandes empresas o en unicornios inclusive, porque el mercado es el mundo. Entonces uno ya no está luchando en un mercado donde hay competidores, donde es acotado, tiene barreras geográficas, de distancia, regulatorias. Entonces, cuando uno trabaja en un mundo donde el cliente es global, es mucho más fácil alcanzar esa escala. Entonces, creo que ahí está un poco el key de la cuestión de la potencia que tienen estas herramientas. Entonces, hablando puntualmente de las oportunidades que hay en todo lo que son sistemas ciberfísicos, yo les dejo este resumen para que lo discutamos, para que lo vean, para que tratemos de pensar aplicaciones para su empresa. Obviamente que está muy interrelacionado con las aplicaciones que vimos en la clase pasada, pero ahora estamos viendo ya mercados, ¿sí? Entonces hay un gran nicho que tiene que ver con el prototipado virtual, con la educación, el entretenimiento, recorridos virtuales con todo lo que se implica desde la industria hasta el turismo, el entrenamiento, ventas, catálogos virtuales, soporte y servicio técnico, ¿sí? Y obviamente, bueno, todo lo que es diseño y desarrollo de productos. Voy a tratar de dejarle algunos conceptos de cada una de estas grandes oportunidades y mercados que hay en todo esto, como para que les quede, para que vean posibles aplicaciones en cada uno de los casos de ustedes. Pero bueno, a ver, si hablamos de prototipado, el desafío es lo que dice ahí, ¿no? Un poco es cómo lograr la mayor cantidad de pruebas cuando yo quiero hacer un prototipo y gastando lo menos posible, de alguna manera. Yo cuando hago un prototipo quiero probar, quiero innovar, estoy haciendo algo que no existe y a la vez tengo recursos limitados. Entonces, de alguna manera, lo que plantea el prototipado virtual es tratar de ir un escalón antes de lo que puede ser, por ejemplo, la manufactura aditiva. Nosotros, si hablamos de impresión 3D, es como la explosión en el prototipado. O sea, me permite hacer prototipados mucho más rápidos, mucho más económicos. Bien, ahora un prototipado en una manufactura aditiva tiene un costo, tiene un tiempo, y muchas veces por ahí yo quiero probar algo rápido, quiero ver cuestiones bien dimensionales o ver algo por el estilo. Entonces pensar en modelarlo en un software, como puede ser SolidWorks, Solid Edge,
pasarlo por Unity y ponerme un lente y verlo y tenerlo al alcance de la mano y poder girarlo y ver las dimensiones, las proporciones, ver los encastres, hacer una explosión del producto y ver el ensamble, eso es muy poderoso y es una de las grandes oportunidades que hay hoy en este tipo de tecnologías. Entonces, pensar en un prototipado virtual no es algo tan alejado, los costos de los lentes, de los joysticks, están bajando cada vez más, hay un montón de modelos, hay modelos que por ahí son mucho más costosos porque vienen con mayor capacidad de procesamiento, o sea, no dejan de ser como una compu en definitiva, pero hay algunos que valen en el orden de los 100.000 pesos. A nivel industrial no es algo para nada costoso y uno puede a través de un modelado 3D colocarse los lentes de simulación e interactuar con ese producto. Entonces el prototipado es un gran nicho que yo creo que se puede usar, está muy al alcance. Yo creo que la barrera más grande es una cuestión de conocimiento y de capacitación y no tanto de la tecnología. Pero bueno, otro gran nicho que me parece que hay mucho por hacer hoy tiene que ver con la educación, ¿no? O sea, hay un montón de campos donde es muy difícil llevarnos a entenderlo. Ni hablar, bueno, como está ahí en la foto, ¿no? La química, las moléculas, huesos de dinosaurios, geografía. Hay un montón de nichos donde se puede aplicar este tipo de tecnologías y quizás pensar de cambiar un poco también el foco en la educación. A ver, yo creo que renovar los contenidos, buscar la forma de motivar a los chicos y generar un espíritu de aprendizaje tiene que ver muchas veces con cambiar el método también. Entonces, ahí hay dos grandes oportunidades. Por un lado, lo que tiene que ver con cambiar el método, tratar de innovar en la educación, y por otro lado, romper barreras que son naturales, que tienen que ver con tratar de entender algo cuando está en 3 dimensiones y no lo podemos ver. Y de repente que nos podamos meter en un entorno donde lo veamos, lo estiremos, lo rompamos, lo achiquemos, hagamos todo lo que haya que hacer para entenderlo, es muy importante. Hay algunas empresas en el país que están empezando a trabajar en esto, pero bueno, tiene que ver con voluntades, con capacitación, con formación y no tanto con la tecnología. La tecnología no es costosa y los programas tampoco lo son, sino es más bien una cuestión de recursos humanos, de formación y de competencias. Bueno, industrias gigantescas si las hay. La industria de los videojuegos ya hace varios años superó a la industria del cine, mueve millones de dólares a nivel mundial, y acá se desprenden dos oportunidades de negocio. Una es la empresa referente Oculus, es una empresa que, sponsoreada por Facebook, se dedica a la construcción de lentes, a mejorar la calidad y todos los sensores que forman los lentes, los joysticks, y empiezan a aparecer industrias que fabrican los componentes, que fabrican plataformas que te sostienen cuando vos estás interactuando en ese mundo virtual, accesorios de realidad virtual, sensores. Entonces hay un montón de industria que tracciona por detrás, que da los componentes, da el hardware, da el software, y mismo la industria que genera los contenidos de entretenimiento. A la mayoría le debe haber pasado que hasta hace muy poco, antes de la cuarentena, iba a alguno de los shoppings de Buenos Aires y tenía lugares donde los chicos, la gente pagaba para jugar un juego de realidad virtual y se ponía un lente en un lugar parecido a ese y jugaba. Como antes podían ir a jugar a los fichines. En mi época, los chicos juegan en esto. Entonces hay toda una industria que está creciendo y está floreciendo detrás. Esa es otra gran oportunidad que nos da hoy este tipo de tecnologías. Bueno, lo dije, recorridos virtuales. En esto la empresa argentina Media Lab tiene bastante desarrollo en varias versiones, bien industrial y bien técnico. Imagínense que hay que formar a una persona que va a ser la responsable de una sala de bombas, de una sala de incendio, poder entrenarla, mostrarle los componentes, hacer pruebas, hacer ensayos, en un entorno de realidad virtual, que haga operaciones, que manipule las válvulas, que haga bypass y un montón de cosas que no necesariamente tienen que ser físicas, porque tendría que inhabilitar la red de incendio para poder hacerlo, por ejemplo. Otro gran uso, el diseño de plantas. El diseño de una planta industrial donde, por ejemplo, estoy trabajando en el layout y yo ya tengo hecho el modelado, tengo el dibujo,
Entonces yo puedo convertir ese dibujo en un modelado en 3D y ese modelado 3D pasarlo a un entorno de realidad virtual y de repente yo podría tratar de ver el recorrido y avanzar, ya sea con los joysticks o caminando en una parte y poder hacer ese recorrido por la planta, ver las dimensiones, ver las proporciones, poner las máquinas, ver cómo serían las acometidas de los servicios. Entonces eso también me permite predecir un montón de posibles problemas, ver si esa configuración, esa distribución de planta que estaba pensando es acorde o no. Entonces, hay un montón de cosas que se están empezando a implementar en este sentido que crean un montón de oportunidades también. Entonces, hoy empresas de ingeniería que ofrecen el servicio de distribución de planta, departamentos de ingeniería que trabajan en esto, tienen esas herramientas o tercerizarán a empresas nuevas que surjan que den este tipo de servicios. Entonces yo ahí veo también grandes oportunidades. Bueno, lo que hablamos hoy, entrenamiento. Ya vimos un montón de equipos, el simulador, la conducción de autoelevadores, de camiones. Yo creo que en la industria de nuestro país se desarrolló mucho por este lado, que eran los que tenían las necesidades más inmediatas y empezó a explotar por este lado, ¿no? Hoy les comentaba que en casi todas las provincias hay simuladores de camiones para renovar el registro profesional, ya es habitual eso, y creo que esto va a ir creciendo cada vez más. Todo lo que es entrenamiento fue lo primero por lo que fue explotando todo este tipo de industrias y de negocios y demás. Bueno, ni hablar, esto que creo que le da mucha potencia de venta a un montón de empresas, sobre todo a empresas manufactureras, la posibilidad de que el cliente acceda al producto y lo pruebe antes de comprarlo. Eso es súper poderoso también. Lo vimos en los videos de IKEA, hay otras empresas que se dedican a hacer, por ejemplo, salamandras y hornos y ese tipo de cosas que también tienen esta aplicación. No es la empresa de acá Argentina, son empresas afuera, pero la pregunta es, ¿las empresas en este país no lo implementan porque no lo vieron o porque no hay recursos en el país que lo ofrezcan? Bueno, eso es parte de lo que tendremos que ir viendo con el correr de los años. Pero bueno, hay una empresa de neumática también muy famosa, Festo, que está trabajando en catálogos virtuales también. O sea, la posibilidad de que uno escanee con el celu o con una tablet, como está ahí en la imagen, y pueda de repente ver en realidad aumentada sería esto, el pistón, la válvula, pueda interactuar, girarla, ver las conexiones, bordearlo y ver de qué manera, no sé, se conecta la solenoide. Entonces, esto ya está, hay un montón de empresas que lo están implementando como diferenciadores, como posibilidad de fuerza de venta con los clientes, pero brinda un montón de oportunidades también. Bien, y esto me parece que también es algo que es muy aplicable en nuestro país, que tiene que ver con el soporte y el servicio técnico. Vimos un ejemplo de esto cuando vimos el video de Google Glass, en donde el operario, el trabajador se colocaba los lentes y tenía dos grandes cosas. La primera es que grababa online lo que estaba haciendo y tenía las dos manos libres y disponibles y podía trabajar. Imagínense lo poderoso que es eso si uno tuviese un servicio técnico de una máquina. En la empresa en la que yo trabajaba antes, habían comprado máquinas en Alemania y cada vez que había un problema por una cuestión de garantía teníamos que contactar al servicio técnico. Siempre había diferencias horarias y ellos accedían a la configuración del PLC y nos decían puede ser esto, puede ser esto. Entonces hoy este tipo de tecnología nos permitiría, por ejemplo, nosotros nos conectemos con los lentes, vean lo mismo que estamos viendo nosotros, que no está rotulado de esa manera, o si estamos mirando el tablero equivocado, y nos puedan decir, y por el lente directamente nos manden el plano, nos manden la conexión, nos digan este es el sensor. Y ese es un gran campo de aplicación en este tipo de tecnologías que tiene que ver con el soporte y el servicio técnico. Simplemente es una herramienta como un Google Glass y empresas que trabajen con esa tecnología. Entonces nos mejoraría un montón el servicio de soporte técnico. Es un servicio postventa y también es una forma de diferenciarse. Bueno, y finalmente todo lo que tiene que ver con el diseño y desarrollo de productos, que a la hora de hacer bosquejos, de diseñar, de materializar, es muy similar a lo que vimos de los prototipos. Podemos rápidamente hacer un bosquejo en 3 dimensiones con distintos tipos de tecnologías y eso llevarlo después a hacer el camino inverso, llevarlo a un CAD y tener ese bosquejo rápidamente en el CAD.
Eh, entonces, bueno, la otra gran aplicación es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de productos. Eh, Ajustar escalas, simular ensamblajes. Vimos también en uno de los videos que hacían el despiece de un motor y veían cómo podían interactuar las distintas piezas. Entonces, de alguna manera, todas esas son las oportunidades tratadas de agrupar por mercados, por nichos, que creo que vale la pena dejarles en la charla y que se queden con esas ideas. ¿Sí? Me parece que no hay mucho más. Bueno, cerraba con esta frase de Peter Drucker que me parece muy buena, que uno habla mucho y quizás lo ve como algo muy futurista, mientras nos quedamos en esa posición viéndolo como algo futurista, el futuro en otro lado sucede y no está tan lejos. Entonces, muchas veces es más una decisión que algo que vemos. Es decidir involucrarse, decidir hacerlo, decidir meterse en un proyecto. Y me parece que tiene que ver con esto también, las tecnologías de Industria 4.0. Esa era un poco la idea de las jornadas que me tocaban a mí darles y transmitirles. Así que bueno, ahora sí, no más que agradecerles, les voy a dejar todos mis datos de contacto y acá al final, como les prometí, están todos los links con la información, las páginas, las empresas en Argentina, empresas en el mundo, todo lo que fuimos viendo de realidad virtual lo tienen ahí para seguir profundizando, para ver los videos en YouTube. Y una antes están mis datos de contacto y me pueden mandar un mail, obviamente, para cualquier consulta, lo que sean, sugerencia. Así que ya de por sí les agradezco este espacio y el tiempo. Y me encantaría que, como la clase pasada, tratemos de cerrar intercambiando alguna opinión, que me cuenten en su laburo, como me comentaban el otro día los chicos de Cordero, lo del simulador de soldadura, que estaba buenísimo. De hecho, me quedé leyendo después un poco de algunas empresas que hacen algo parecido. Voy a dejar de compartir y me gustaría escucharlos un poco, que me digan qué opinan, qué les pareció, si conocían algo de todo lo que fuimos viendo. Si habían leído, bueno, Agustín comentó que había visto un simulador similar a este en Tecnópolis, creo. Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás, Emi? Cuando Mario. No, bueno, quería comentar, me pareció bastante interesante la presentación, el ejemplo es más que claro y aclara muchísimo sobre la temática. Acá puntualmente en la fábrica en la que yo estoy, no hay mucho de Industria 4.0 dando vuelta y menos de este tema que te tocó explicar a vos, pero sin duda es algo que ya se está viendo. Hemos tenido alguna que otra charla donde nos habían mostrado los anteojos, como era esto de los Google Glass. Es algo que en Brasil se va a empezar a querer hacer, a comprar y a empezar a utilizar. Acá hay un sector que es de, digamos, de la parte internacional, que son personas que trabajan. Hay algunos que están acá radicados en Argentina y otros en otros países que son soporte de todas las unidades, de todos los países. Entonces, lo que se empieza a querer hacer con esos anteojos es, en vez de que la persona viaje físicamente, que yo, a Colombia, a Ecuador, a donde esté la otra planta, poder hacerlo desde acá. Eso lo presentaron hará 4 o 5 meses, hubo una reunión donde mostraron eso, que así se iba a empezar a hacer, así que bueno, nada, comentarte eso y que de a poco es algo que se va a empezar a utilizar en todas las empresas. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo en eso. A ver, yo creo que las herramientas están, pero me parece que por ahí en lo que fallamos generalmente es en tener claro para qué las queremos usar. O sea, porque es muy fácil, no sé, comprar 10 Google Glass y decir acá los tenemos, pero si no definimos bien claramente qué es lo que nos va a dar esa herramienta, es muy difícil. Entonces me parece que si ustedes pueden identificar esa necesidad, como decir, che, necesito darle soporte a gente que por ahí está en una planta en otro país, es como lo que hablaba hoy del soporte técnico o algo similar. Está buenísimo porque yo puedo ver online lo que está viendo la otra persona, tiene las dos manos disponibles, puede hacer su trabajo y si veo que está haciendo algo mal o no entiende lo que le digo o le hace falta un plano, se lo envío, la persona lo ve, lo puede agrandar desde Google Glass y cualquier cosa le hace una captura de pantalla, se lo guarda en celu o se guarda en link.
obviamente que detrás de eso hay mucha capacitación para la gente, ¿no? Porque también hay que enseñarle cómo usar esa herramienta. No, más vale. Está claro. Acá principalmente, digamos, todas las empresas tienen la misma marca de inyectora. Muchas veces lo que pasa, llaman a la persona de acá, que el que más claro la tiene, digamos, y le van explicando, tengo esto acá, tengo esto allá, y por teléfono la persona que está acá le va intentando hacer entender lo que tiene que hacer, pero vos no sabés qué está viendo el otro, entonces es muy difícil. Así que para esas cosas yo creo que va a agilizar un montón. Sí, 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 no, totalmente. Además pasa muchas veces esto que decía de que cambia la conexión de un cable, un color, alguien que hizo un mantenimiento cambió la estructura, cambió el plano, el tablero, y vos le decís, che, tenés que hacer esto, 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 y capaz que allá no es así. Y cuando alguien lo puede ver y asesorar en vivo, es como si estuviese ahí. Así que ese proyecto me parece que está buenísimo. Y un poco también mi intención de hoy era romper ese miedo, o no sé si es miedo, es una barrera de que uno cree que es inalcanzable, que es algo así, no, esto sucede nada más en Europa porque tienen otra cabeza y están preparados de otra forma, qué sé yo, qué es lo que uno dice, pero me parece que, de vuelta, si sabemos bien qué es lo que queremos recrear y cómo, hay un montón de recursos, y paso a paso agarrando el nudo, bueno, ¿cómo convierto esta señal? Listo. ¿Quién me puede ayudar a desarrollar el entorno? Esta y esta empresa. Obviamente que hay una cuestión económica de fondo, pero se evalúa como cualquier proyecto de inversión. Pero, digamos, no es tan inaccesible esa tecnología. Esa era un poco la idea. Así que bueno, buenísimo. No sé si ahí está Esteban o Nico también detrás de los chicos de Cordero, si se conectaron, si están ahí, qué les pareció. Facundo. ¿Cómo andas, Eli? Nicolás de Cordero te habla. Buenísimo, ¿cómo andas, Nico? Buenas tardes. Bien, bien. Recién hablábamos, bueno, de todo esto. Eh, Realmente, como vos decís, o sea, yo pensaba que era inalcanzable hacer algo así. Es cierto, de esto te abre la cabeza, te hace dar ganas, pero bueno, me imagino que es hasta que empezás a hacerlo y te saca las ganas, hasta que te topas con la realidad. Sí, Pero no, totalmente. está bueno ver que es posible hacerlo acá. Eso creo que es importantísimo poder ver eso. Sí. No, no, ni hablar. Igual después no quiero que me puteen porque mi intención es motivarlos, pero no quiere decir que sea fácil. O sea, nosotros estuvimos 2 años y éramos un montón de personas y discutíamos todo el tiempo y probamos. No les mostré los fracasos, pero hay un montón de cosas que no funcionaron y otras que sí. Eh, pero de alguna manera, si uno no arranca y convencido de este proyecto y yo quiero lograr esto porque es crucial para mi negocio, para mi empresa, y una vez que lo haces, lo que tiene de bueno es que nadie va a saber más que ustedes, que son los expertos en la temática que quieren resolver. Para todo lo demás hay un montón de soporte, hay un montón de herramientas y eso era lo que yo quería de alguna manera transmitir en la charla, porque a mí me pasaba también, decía, ¿y cómo lo vamos a hacer? Es imposible. Y bueno, y a poquito, cuando te diste cuenta, pasó un año y tenés un montón de prototipos, avanzaste un montón y ya estás encaminado. Y además, hoy hay mucha información, o sea, estamos en la era de la información, vos necesitas saber cómo funciona un programa y buscas un tutorial y tenés toda la información y podés probarlo y es cuestión de tiempo nada más. Y si no tenés el tiempo, hay alguien que lo puede hacer por vos y lo pagás. Eh, pero digo, todo esto no existía hasta hace poco y me parece que es muy, muy poderoso. Así que bueno, me alegro, Nico, que al menos le sirva y le despierte un poco de ganas. Tal cual, bueno, gracias a vos. Bueno, buenísimo. Facundo y Agustín, no sé si tienen algún comentario. Agustín, ¿era así el simulador que viste o era más como de esos que interactúan y que se mueven y demás? ¿Estás por ahí? Se fue a preparar el mate, Agustín. Pero bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario. Romy, si querés sumar algo para la conclusión, para cerrar la charla. No, ahí Agustín escribió, lo que pasa es que me escribió a mí directamente que comenta Ah, que es más que nada como un ascensor que se movía, el simulador que él vio.
Claro. Ah, y la pantalla me mostraban todo. Ahí está. Sí, de hecho eso que comentó me hizo acordar a que también hay otras empresas que tienen que ver con el entretenimiento, que están desarrollando muchos simuladores de carrera o de terror, que tienen, digamos, algunos cilindros que actúan y le dan un poco más de realismo a través del movimiento. Eh, pero bueno, digamos, cada uno le va dando el realismo de lo que necesita. Si uno va a simular, por ejemplo, un auto de carrera, y la verdad que le tiene que prestar mucha atención al audio, al movimiento, quizás. Entonces, bueno, ni hablar de un ascensor. Un ascensor, el sentido que uno quiere recrear es el movimiento, seguramente. Por eso ya al principio, cuando hablábamos de experiencias virtuales, decíamos que qué importante que es tratar de identificar cuáles son los sentidos que yo tengo que lograr recrear, porque depende de la actividad que uno va a simular, esos sentidos cobran más importancia o no. Así que ese comentario estuvo bueno para reconfirmar un poco eso. Así que está bueno, Agustín. Sí, yo me quedo con el tema de la utilidad, ¿no? Porque a veces en la industria argentina, en donde estamos en -10 o en -20, vemos todas estas tecnologías como, bueno, un chiche o que más asociadas al entretenimiento y no le vemos por ahí la utilidad que pueden llegar a tener, tienen un potencial enorme, pero bueno, tenemos que interiorizarnos todavía más y poder determinar qué utilidad le podemos sacar para después decidir invertir, ¿no? Porque, como vos decís, es un proyecto más de inversión. Así que no, está muy bueno. Sí, sí, totalmente. A ver, particularmente yo creo que hay una cuestión crítica acá, y cierro con esto, que hasta hace un par de años era muy difícil los procesos de automatización porque no había gran recurso en cuestiones de programación y con conocimiento de automatización. De la misma manera que como país, digamos, tenemos esa escasez de recursos, aún más escaso va a ser hablar de estas tecnologías que integran algunas cosas más todavía. Entonces me parece que sería muy importante activar la formación de recursos para que suba la oferta y de alguna manera sean más accesibles este tipo de tecnologías. Lo bueno es que al menos en el país ya hay empresas que lo hacen, tienen trabajo, están haciendo proyectos, y eso ya es como un buen horizonte. Pero me parece que falta mucha más formación todavía en ese sentido, y que se empiecen a integrar con el mundo industrial, porque obviamente la gente que hace eso no es del palo industrial, naturalmente, pero bueno, hay que ir integrando eso. Pero bueno, ojalá que se dé. Así que bueno. No sé, Romy, si querés sumar algo más. Si no, creo que ya estamos. Si alguno quiere hacer algún comentario, nuevamente agradecerles por el tiempo y por todas las opiniones. Sí, de mi parte también agradecerles por la presencia y bueno, lo que hablábamos hoy antes del inicio, que después vamos a ver cómo podemos compartirle los materiales. Probablemente se los enviemos por mail. Sí, eso yo me había comprometido, justo Emiliano de Cordero me había consultado. Yo les comenté que estaban los links al final. Lo único que me queda es ver de qué manera se los hacemos llegar, seguramente a través del mail. Y bueno, a partir de ahí se lo comparten. Si falta alguien que nos escriba al mail que tienen y se lo hacemos llegar. Pero sí, ese material la idea es que les quede. Pero bueno, gracias Romy por la compañía, y gracias a todos por escucharme una clase más. Y seguramente nos volvamos a ver en otro módulo donde hablemos de algunas otras cosas vinculadas siempre a esta temática. Gracias, Emiliano. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Por favor, hasta luego. Adiós.